Me dijeron que espanto a los hombres por querer algo serio. Pero por favor, tenemos más de 30 años. A lo que deberían de tenerle miedo es a la calvicie. Uy, perdón. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Sofá. Y estáis escuchando Coral, Manta y Crimen, el podcast que... Perdón, acabas de decir que eres Sofá. Y tú acabas de llamar al podcast Coral, Manta y Crimen. Me parece que alguien aquí está un poco despistadito. No, pero es que yo solo lo dije porque tú me liaste llamándote a ti misma Sofá. ¿Y qué pasa porque me llame Sofá? ¿Que no te llamas Sofá? Perdona, pero mi nombre completo, como todo el mundo sabe, es Coral Sofá. De hecho, tú eres el único que me llama Coral, porque te encanta sentirte diferente a los demás. Pues perdona que te lo diga, pero eres igual de básico que todos, Yayo. No eres especial. Bueno, yo estoy flipando, de verdad te lo digo. Vale, pues te llamaré Sofá a partir de ahora. Sofá. ¿Y por qué me vas a llamar Sofá? Pero no me acabas de decir que te llamas así. Sí, claro. Mi nombre es Sofá y mi apellido es Cheslón, si te parece. Tienes que aprender a respetar un poquito más a las personas, Manta? Yayo querrás decir. ¿Ya tú querrás decir? No, que querrás decir Yayo. No te estoy entendiendo, Manta. Estás diciendo cosas sin sentido. Bueno, yo flipo. Mira, déjame en paz y vamos a empezar ya con el capítulo que me estás volviendo loco. Pero, antes de continuar, tenemos que decir dos cosas. Que nos sigan en Spotify. Que nos sigan en Spotify. Que nos sigan en Apple Music. Pues por ejemplo, en Apple Music. O en donde queráis. En dónde se meter. En Amazon Music. En Amazon Music. En Podimo. En Podimo. En iVoox. Y en Apple Podcast, quizás quisiste decir. Pero estamos siquiera en Apple Podcast. Estamos en Apple Podcast. Vale, pues no. Me refería a Amazon Music, a Podimo y a Spotify. Vale, a toda esa gente. Bueno, pues sí. Y que compren también entradas para nuestro show en directo en Madrid el 21 de noviembre. Importante. Y si no la compran, bienvenido sea, porque así no viene nadie, que en realidad es lo que yo quiero. Basta. Bueno, y ahora vamos a contaros una cosa que es que me muero. Me muero de ganas de contarla, sinceramente. Sí. Porque vamos a daros una recomendación de la que, bajo mi criterio, Y el de cualquiera. y el de cualquiera con buen gusto, es básicamente la película del año. Es decir, Frankenstein de Guillermo del Toro. Es que me moría de ganas por decir esto. Porque es que siento que esta película está destinada a convertirse un poco en un hito de la cultura pop. Totalmente. Entre otras cosas porque sí que es verdad que es la versión más fiel hasta la fecha del mítico libro de Mary Shelley. ¿Y acaso quién quiere quedarse fuera de las conversaciones de sus amigos por no haber visto la película? Pregunto. No, gracias. Yo es que ya he sido la rara en demasiadas ocasiones, ¿sabes? Sí que lo has sido, ¿eh? Además, Frankenstein está ya disponible en Netflix. Así que aprovechad para verla porque os va a encantar su historia sobre el poder, la obsesión y la soledad. Y sobre lo que significa crear vida y perderla. Sí, porque esta vez no solo conoceremos al monstruo de Frankenstein, sino también a su creador, Víctor Frankenstein. Y encima, contada por Guillermo del Toro, que teniendo en cuenta que este es su libro favorito de todos los tiempos, pues os podéis imaginar que esta película es una de sus creaciones como más personales. Y si todo esto no os parecía motivo suficiente para ver Frankenstein, siempre podéis verla por la trama. ¿Por la trama te refieres a Jacob Elordi? ¿Por quizás? Obviamente, la persona más guapa jamás creada por un ser humano. Y curiosamente hace de monstruo. Es que sí que lo es, sí que es la persona más guapa jamás creada, es que estoy tan de acuerdo. Pero bueno, también están en el reparto Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz. Y Jacob Elordi. Bueno, basta. Bueno, no, pero ahora en serio. Esta versión de Frankenstein reinventa el clásico con la sensibilidad visual, la emoción y la oscuridad que solo Guillermo del Toro es capaz de ofrecer. Sí, es una superproducción muy ambiciosa y ya la tenéis disponible además exclusivamente en Netflix. Importante. No te pierdas una de las historias más icónicas de los últimos tiempos contada como nunca antes. Y solo en Netflix. Sí. Y bueno, dicho esto, espero que disfrutéis muchísimo de la película, tanto como lo hemos disfrutado nosotros.
Y empecemos ya con el capítulo. Sí, Frankenstein, manta y crimen. Un poquito, ¿no? Te lo compro un poquito. Y hoy empiezas tú. Hoy empiezo yo. Y además os traigo un caso. Dios, es que solo vais a flipar. O sea, es un caso absolutamente surrealista y complejo. Madre mía. Muy complejo. Neuronas activas, en funcionamiento, cafés tomados. Hay que dejar de hacer la comida, ya sabéis, ¿no? Parar todo lo que estéis haciendo todo. Y escuchar esto. Exactamente. Mi caso de hoy ocurre en muchísimos países de Europa a la vez, de Asia. A la vez. A la vez. Vale. O sea, claro, él no estaba a la vez, esta persona no estaba a la vez en muchos países. Ya. Pero el caso ocurre en hasta un total de 14 países de Europa y de Asia. Así que estuve muy tentado a meter todos estos países en el Crimimundi. Hombre, no. Muy tentado. Pero al final decidí descartar todos aquellos países en donde solo se cometieron delitos menores, tipo robo o cosas así, ¿no? Porque si no era un poco trampa, la verdad. Sí. Que podría meterlos, porque un crimen es. Pero bueno, de esta forma os puedo adelantar que con este caso vamos a desbloquear no uno, sino 2 países nuevos en el Crimimundi. Nepal y Tailandia, que además son 2 países bastante random, la verdad, ¿eh? O sea, yo no sé hasta qué punto los íbamos a desbloquear en algún momento si no fuera por este caso, sobre todo Nepal. Porque Tailandia es bueno, pero Nepal, que encima nunca ocurre nada malo allí. Habrá que buscar un caso de Nepal. Habrá que buscar. Pero bueno, ahora ya lo tenemos. Y dicho esto, vamos allá. Mi protagonista de hoy se llama, atención, Hachand Vagonani Gurumukh Charles Sobrag. Pero como no me apetece que me explote un aneurisma, ¿no? Cada vez que digo el nombre de este paisan, pues lo voy a llamar Charles, porque la verdad que Gurumukh, ¿no? Como que no me tiene tanto gancho. No, normal. Charles nació en 1944 en Saigón, que es una ciudad de Vietnam. Vale. Y la movida es que Vietnam en ese momento estaba en plena guerra de independencia de Francia. Así que Charles tenía nacionalidad francesa realmente en ese momento. Porque claro, él nació en Vietnam, pero era Francia, no sé si me explico. Sí. En el futuro, por supuesto, también tuvo la nacionalidad vietnamita, pero bueno, es importante que tenga la nacionalidad francesa de cara al futuro de los acontecimientos, como ya veréis, porque eso le permitió viajar por Europa de una forma más sencilla. Ya lo tendréis. Charles había nacido de un matrimonio entre un empresario aleatorio indio y la madre de Charles, que era vietnamita, y trabajaba como empleada precisamente del padre de Charles. Ahí se habían conocido. Ah, vale. Vale, pues ese matrimonio duró súper poco y de hecho el padre de Charles como que renegó de él y dijo que no era hijo suyo, que Charles en ningún momento salió de un espermatozoide de él. Dijo, pasando del percal, ¿no? Ay, no, renegó de... Sí, renegó. Dijo que había sido inventing por parte de la madre de Charles para sacarle dinero con el divorcio. Que obviamente esto era mentira y simplemente el padre de Charles lo que quería era no hacerse cargo de sus responsabilidades. Yeah. Pero, bueno, sea como sea, esto a Charles le afectó mucho en su infancia porque sentía que al final su padre lo había abandonado y tenía mucho resentimiento guardado hacia él. Hombre, es que a ver, no viene a nada. Si te casas y, pues no sé. Tuviste un hijo, Tuviste pues un chico, hijo, es se lo quedó que embarazada, hay. puede pasar. Gestiónate. Vale, pues nada, pasaron los años y la madre de Charles rehizo su vida con un teniente del ejército francés que estaba destinado en Vietnam por la guerra de independencia. Y cuando esto pasó, la nueva pareja de la madre de Charles adoptó a Charles. Vale. O sea, como si fuera un hijo suyo. Y ejerció además como un buen padre para Charles. Pensé que me ibas a decir que no. No. Lo que pasa es que Charles tenía como más daddy issues que tú, Coral. Genial. Si es que eso es posible. Así que pasó toda su infancia y adolescencia haciendo como un poco el revoltoso. La verdad, un poquito revoltoso se puso, ¿eh? ¿Qué hacía? Primero hacía travesuras del tipo timbró un piso, ¿no? Y salgo corriendo. Eso te lo inventaste, ¿verdad? Sí, me lo estoy inventando. Ah, genial. Pero yo quiero pensar que ocurrió. Eso llevó a que subiera como el nivel y empezara a robarle la cartera a gente mayor. Después que si robó un par de Kinder Bonos en el supermercado, que si pincho un par de ruedas del coche del vecino. Eso también te lo estás Me lo inventando. estoy inventando. Pero bueno, que escaló en su Fue nivel de escalando. delitos. Claro, es que no especificaba el tipo de delitos que fue haciendo desde aquí Y tú hasta aquí. decidiste inventarte los delitos. Genial. Decidí echar un montón de cosas preciosas Claro. a esta Un historia. montón de imaginación. El caso es que, bueno, eso, pues venga a robar Kinder Buenos, no sé qué, todo tipo de crímenes.
Pero Todo tipo de crimen. sí, porque incluso también creía que trabajar era divertido, otro crimen más, yo qué sé. Él ya echó la imaginación a volar, ¿no? Pero todo así dentro como de delitos de poca gravedad, exceptuando el del trabajo, porque al final era pequeño cuando hacía todo esto, ¿no? En plan, era adolescente. Entonces, bueno, cuando empezó a pasar el tiempo, los padres de Charles decidieron que ya era hora de mudarse a Francia para vivir en la ciudad natal del padre adoptivo de Charles, que era Marsella, concretamente. Vale. Marsella sí que es Barcelona, ¿eh? ¡Wow, Marsella! ¡Wow! Sí, creo que es la ciudad más peligrosa de Europa. Sí. Y tú que, claro, es que eres la ciudad más peligrosa de Europa. Ya, Es como súper cutre. un poco sí. Pero bueno, y esta idea a Charles como que no le quería encantar, la verdad, ¿no? Lo del momento nos vamos a mudar a Marsella. A ver, normal. Eres chaval y tendrás pues todos tus Y no le encantaba el amigos. jabón. Ah, era eso, vale. No, esto también me lo estoy inventando. Vale. Pero bueno, porque a lo largo de los años los padres de Charles habían rehecho su vida teniendo pues nuevos hijos en común y tal. Y Charles estaba como empezando a sentirse un poco apartado por esta familia, que era también inventado, ¿eh? Porque no lo estaban apartando. Pero él se sentía genuinamente así. Vale. A ver, tampoco estaba yo allí presente, ¿no? Pero la historia venía así en Wikipedia. Así que, aunque se fue a Francia con ellos en un principio, él siguió haciendo viajecitos entre Asia y Europa porque pasaba de estar con su familia. Y en esos viajecitos que se hacía entre Vietnam y Francia, cometía delitos menores como los que os comentaba antes. Los que no me había inventado, quiero decir, del tipo que si roba un coche de repente, no sé qué, un bolso a una señora, de estas que llevan bolsas como de plástico en la cabeza para protegerse de la lluvia, ¿sabes? Y dicen que cualquier persona que baje de los 90 años es joven. En fin, ya sabes, ¿no? Sí. Todo tipo de delitos menores sin mucha importancia, pero que al final le ponían como un poco en riesgo, ¿no? Hombre, sí. Era innecesario, la verdad. Innecesario. Y todo esto lo hacía porque en el fondo no trabajaba ni hacía nada productivo para la sociedad, así en general. Era como para ganar un extra. Claro, era un poco su forma de ganarse la vida. Que a ver, no, un extra no, porque claro, todo lo que suba de cero es un extra, sí, pero él no trabajaba. Entonces él ingresaba diariamente 0 unidades de euro en su casa. Entonces, claro, como extra, sí, robaba. Era lo que hacía. Era su forma de ganarse la vida. Que a ver, no me malinterpretéis. No criminalizo, ¿eh? Que ya sabes que a mí me encanta no hacer absolutamente nada productivo. Pero cuando yo digo esto me refiero a que lo mejor que puedes hacer en la vida es nada. Y el hacer sí que hacía cosas, en realidad. Pero claro, esas cosas eran robar. Claro. Pero él pues eligió el camino de la violencia. De la violencia. Y nada más. Y encima, no el tipo de robo que está bien visto socialmente, como alquilar un piso a 1.000 euros al mes. No, ese robo él no lo cometía. Cometía los que están mal vistos, ¿no? En plan, pues robar Kinder Buenos. Entonces, con el tiempo, esto llevó a que Charles fuera detenido por la policía desde muy joven y su primera condena judicial fuera en el año 1963. Vale. Con solo 19 años que tenía Charles en ese momento. ¡Wow! Te pasaste, Charles. Se pasó. De esta forma entró en una cárcel random de Francia, que la verdad que no nos interesa en absoluto, por el robo de una joyería ese mismo año, en 1963. Y aquí empezaron ya como a pasar las primeras cosas raras de este caso. Porque Charles en la cárcel descubrió que era una especie como de seductor nato. Ay, no. Una cosa así como si le pusiéramos una cámara oculta a Coral en su día a día y analizáramos todas las cosas que hace cuando está ligando con un chico y esas imágenes las viera Charles y dijera, ah, vale, perfecto, así que esto es lo que no tengo que hacer. Vale. ¿Viste cómo elaboré el insulto hacia tu persona? Un poco sí. Me Un costó. poco te lo curraste. Me lo curré. Y claro, de esta forma Charles se convirtió en un arma de seducción, evitando todos los errores que comete Coral diariamente. Y con esta capacidad... Tantos errores. Tantos. Y claro, de esta forma, con esta capacidad, Charles como que se cameló a todos los guardias de la cárcel, a todos los funcionarios de prisiones y a la mayoría de sus compañeros para que le hicieran favores. Pero en plan amigos, no en plan amoroso. Claro, no, en plan manipulación. Sí, que ¿sabes? aprendió sobre manipulación y supo cómo tener a gente de su lado. Justo, quiero Vale. decir, manipulaba a todo el mundo dentro de la cárcel para tener privilegios del tipo tener libros en su celda,
poder repetir comida, dormir en una celda individual, que le trajeran unas york queso, yo qué Sí, sé. que ¿no? sabía qué decir y qué no para llevárselo a su terreno. Justo, era un experto manipulador. Muy interesante. Y aprovechó también la cárcel para conocer a prisioneros que le podrían servir en el futuro. Como que dijo, pues ya que estoy, aprovecho las circunstancias, ¿no? Para sus futuras estafas y robos y tal. Y fue así, de hecho, como conoció a un chiquito que se llamaba Félix Descogne, por ejemplo, ¿no? Vale. Que era básicamente un chiquito multimillonario que trabajaba como voluntario en la cárcel para sentirse útil en su vacía vida llena de dinero y lujos, en la cual yo sería completamente feliz. Pero él no, porque no valoras lo que tienes. Claro, quería sentirse bien y se hizo voluntario. Pues es bonito. Es bonito. Es bonito. Es muy bonito. Pero voluntario en la cárcel, en serio. Bueno. Anda que no hay sitios donde Ay, a mí ser me voluntario. gustaría. A ti ya sé que te encantaría. Porque Hombre. ves todo desde dentro. Y estarías rodeada de gente chusmosa y tú, aquí puedo encontrar a mi próximo amor. No, tampoco hace falta tanto, ¿eh? Bueno, y os podéis imaginar que como Charles era súper manipulador, solo quería hacerse amigo de Félix para utilizarlo por ser multimillonario y no porque le cayera genial. Y de esta forma, cuando Charles fue liberado de la cárcel, Félix lo invitó a mudarse con él a su mansión. Sí que se le daba bien manipular. Sí, porque yo, joder, me he cruzado con gente rica a lo largo de mi vida. No mucha, pero algunas seguro que sí. Y no me han invitado a vivir a su mansión. No, a mí tampoco. ¿Qué tengo que hacer? No me coincidió. Que me pasen la circular. Por favor, ¿eh? Charles, si me estás escuchando desde aquí, por favor te lo pido. Y bueno, en fin. Se mudó a la mansión esta, ¿no? De Félix, y Félix lo introdujo a la alta sociedad parisina. Ah, Porque estaban en París. muy bien. Y un día más, no pierdo, ya digo, la oportunidad que se me brinda en este podcast para pedirle a cualquier multimillonario que me esté escuchando que, por favor, quiero que me presenten en sociedad. Yo también quiero que me presenten. No estoy En sociedad. presentado. Yo tampoco estoy Que presentada. me presenten. Por favor, te lo pido. Pero bueno, el caso es que Félix, además, le consiguió un buen trabajo a Charles y le presentó a una chiquita que se llamaba Chantal Campañón, por ejemplo, que es una multimillonaria de la burguesía parisina que se enamoró locamente de Charles, porque claro, como era tan manipulador, y de hecho terminó prometiéndose con él. Y ella, te prometo no sé qué, y él, te prometo no sé cuánto. Pues prometidos. Prometidos. Se prometieron. Vale. Pero no penséis con esto que Charles estabilizó un poco como su vida y dejó de hacer el ridículo. No, porque aquí no hay límites al ridículo. Ahora lo sabe bien. Oye, Te está cayendo en este capítulo, ¿eh? Pero él, todo este paripé, ¿no? Como de adinerado, era un poco como una performance para conseguir información que le ayudara a robar cantidades enormes de dinero y joyas a los multimillonarios de París. un poco de vicio tenía, ¿eh? Tenía, Me era gustaba. vicioso. Así que mantenía un poco como una doble vida. Que también me encantaría tener una doble vida. Bueno, siento que la tenemos. Como que somos un poco Hannah Montana, porque yo en mi trabajo estoy como tan tranquilito así siendo enfermero y de repente, pum, tengo un podcast que me descubrieron el otro día, qué vergüenza. Un Bueno, poco sí. en fin, el caso. Chantal, es decir, la chiquita esta, ¿no? A la que le gustaba Charles, estaba encantada con toda esta movida porque en el fondo ella solo quería vivir aventuras. Estaba aburrida de su vida de mierda de rica. Bueno, vida de mierda, bajo su criterio. Claro. De hecho, Chantal, o como se pronuncie, terminó siendo la cómplice perfecta para Charles, porque claro, como era una chiquita de la alta sociedad parisina, nadie sospechaba de sus intenciones cuando planeaban una estafa o un robo. Y ella con su vestidito largo, Toda su pequeña gestito meretriz. de ponerse el pelo detrás de la oreja. Efectivamente, y ella sí. ¿Sabes? Y bueno, el tiempo siguió pasando hasta que el día en el que Charles y Chantal iban a casarse, la policía apareció en la boda y se llevó a Charles detenido por todos los robos que había cometido desde que salió de la cárcel. Y me encanta imaginarme este momento, en plan, el cura diciendo, si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Y de repente aparece la policía y dice, yo me opongo. Ojalá haber ido a esa boda. Ojalá. Siempre quise decir yo me opongo a una boda. Yo también, parar una boda. Pararla. Sí, pararla. Y que termine. Inventarte que te acostaste con el novio. Uf, esa es dura. Sí, qué divertido sería. Bueno, Bueno, no sé hasta qué punto. con la- Para ellos no tanto.
Con la tontería, Charles se tiró 10 meses en la cárcel y cuando salió en el año 1970 convenció a Chantal para irse del país en dirección a Asia, porque en Francia como que solo le comían oreja los policías. Ya. Dijo, huyamos de aquí. Ya había cometido demasiados delitos por ahí. Exacto. Quería probar nuevos países. Sí, estaba ya aburrido de Francia. Así que nada, se hicieron unos pasaportes falsos, se cambiaron el nombre a unos aleatorios para huir de la justicia. Y Chantal encantada. Ella perfecta. Y fueron atravesando varios países de Europa del Este, robando y estafando a la gente, fingiendo ser gente divertida y amable, hasta que un día Chantal se quedó embarazada. Entonces, claro, se terminó la diversión. Porque dijo, mira, nos vamos a la India, que allí vamos a estar un poco como más estabilizados, más tranquilitos, y con todo el dinero que hemos juntado ya tenemos para mantener a nuestra futura hija, porque claro, tampoco te puedes ir tú en plan que si Eslovaquia, que si, ¿sabes? Por cualquier país robando a lo loco cuando estás embarazada, claro, normal. Entiendo que se acabará la diversión. Sí. Siempre se acaba cuando te quedas embarazada. Por eso yo no me he quedado embarazada. Porque pero te encantaría. quiero que se acabe la diversión. Sí, estás deseando. En realidad estás deseando. Otra experiencia más. Pero no llega el amor, Coral. Basta. Tienes que ser fuerte, Déjame en llegará. paz. Así que bueno, se mudaron a la ciudad de Mumbai, anteriormente conocida como Bombay, en la India. Pero una vez allí, por supuesto, Charles volvió a su vida de ladrón de manzanas, ojalá. Y estafador porque era lo que más le gustaba en el universo. Más que a mí, estar completamente solo las 24 horas del día. Y eso es mucho decir, porque si por mí fuera, es que ni moléculas de oxígeno habría a mi alrededor. Es que ni eso estoy por decirte. No os olvidéis, por cierto, de comprar entradas para el 21 de noviembre. Que soy una persona muy sociable, como podéis comprobar, y me va a encantar. No, si por ti no las compran. Ay, ojalá. Espero que no. Calla, no, va a ser muy divertido. Sí, va a ser diverso, es verdad. Bueno, a lo que iba. Charles volvió a su vida de ladronzuelo revoltoso por Mumbai y se fijó en que la gente era como más fácil de estafar y robar realmente si eran turistas, ¿no? Claro. Dijo, pobres. pues, sí, claro, como que estamos hablando de los años 70, o sea, en plena época de la ruta hippie del sudeste asiático, así que Charles tenía ocasiones de robar y estafar a turistas pringados absolutamente todos los días, porque todos los días había turistas. Ya, es que a ver, si estás en un sitio que no es el tuyo, entiendo que te vuelves un poco pringado. Sí, te Yo vuelves muy en otros pringado. contextos que no es el mío, estoy un poco desubicada. Nos falta calle. Si Sí. yo estoy de repente en Mumbai. Claro, Claro. te falta muchísima calle. Muchísima. Y solo quiero pisar un Starbucks porque es mi lugar seguro. ¿Sabes? Sí. Además, a estos turistas solo les robaba joyas y dinero. Perdón, no solo les robaba joyas y dinero, sino que también les robaba su pasaporte para poder viajar por el mundo sin que nadie sospechara quién era en realidad. De esta forma se fue a muchísimos países de Europa como Grecia e Italia y a otros muchos de Asia como Tailandia, India o Camboya. A ver, se lo montaba bien. Se lo montaba muy bien. Y por eso yo podía meter a todos estos países como Camboya en el Cribimundi. Que ¿cuántas ocasiones tenemos de contar un caso de Camboya? Hombre, sí, pero bueno. O de Vietnam. O de Eslovaquia. No podías meterlo. No podía. Que me lleven presa. Pero su nivel de delincuencia fue subiendo poco a poco hasta el punto de que en su momento Más Casa de Papel decidió que serían unas risas robar un hotel de lujo de Mumbai en el que se había, o sea, como que había guardados en el sótano millones y millones de dólares en joyas. Entonces dijo, vamos a organizar aquí un plan como increíble. ¿Qué Madre pasa? mía. Que no fue tan increíble ese plan, la verdad, ¿no? La policía averiguó lo que estaba tramando antes de que pusieran en marcha siquiera el plan. Imagino que para que la policía te pille antes de que cometas un robo, tu plan tiene que ser la mayor mierda jamás creada. Con permiso del último álbum de Taylor Swift. Qué malo. Me van a caer, por Sí. haber dicho esto. Sí, sí, Me sí. lo merezco. Sí, yo no lo escuché, así que Normal. pa'lante. La movida es que Charles era un manipulador y un seductor nato, como recordaréis, así que consiguió engañar a todos los funcionarios de prisiones una vez en la cárcel, cuando llevaba solo unos pocos meses encerrado, para que lo llevaran al hospital por unos dolores fuertes en el abdomen, como fingiendo que tenía una apendicitis, no sé si me explico. Sí. Y claro, en cuanto llegaron al hospital, los policías abrieron la furgoneta en la que llevaban a Charles al hospital y vieron que se había fugado. Esto ocurrió en 1973.
Era muy amo él. Sí, es que siento que me caería bien si no fuera por algo que va a hacer en el futuro Sí. que no me va a gustar. No te va a gustar. La verdad que no te va a gustar. No nos engañemos. Vale, vale. Charles huyó de la India con un pasaporte falso que le robó a, sorpresa, un turista y se fue a Afganistán. Es que cuántas oportunidades estoy perdiendo, de verdad. Que en ese momento no era un país tan peligroso como es hoy en día. Eso te iba a decir, que a ver, oportunidad perdida no sé hasta qué punto. Oportunidad perdida de no meter en el Crimimundi. Ah, eso sí. Pero Pensé que era de no ir. no. Qué susto. Pasando de Afganistán, Vale. la verdad, ¿eh? Su esposa Chantal, para ese momento, ya estaba completamente hasta el coño de Charles. Así que se volvió... Ahora a ya ver, no te hace tanta gracia las aventuras. es que venga, viajecito. Sí, ya claro, pues ya tenía una hija, ya estaba como una persona más estable, yo qué Claro, sé. antes de tener una hija, sí. Y Ella ahora quería ya vivir no. locuras. Ella era Blair Waldorf. Pero bueno, ahora ya no le apetecía. Así que se volvió a Francia con la hija que tenían en común y mandó a Charles un poquito, pues a tomar por culo. Me parece bien. Y en los siguientes 2 años, Charles se tiró viajando de país en país, estafando a todos los turistas que se cruzaban en su camino, utilizando hasta 10 pasaportes diferentes, como que iba intercambiando, para ir a varios países del Medio Oriente, Europa del Este y sur de Asia. Y por supuesto, en todos esos países robaba y estafaba a la gente. Hasta que la policía consiguió detener a Charles en Atenas, en Grecia, después de un soplo anónimo que dio, bueno, pues alguien anónimo, evidentemente. ¿Vale? Pero en 1975, Charles, que ya sabéis que era protagonista de Prison Break, consiguió escapar de la cárcel de máxima seguridad en la que estaba encarcelado en Atenas. Oli. Es que es muy fuerte, ¿eh? No Venga paraba, a escaparse. no paraba. Sí. Y una vez fuera, pero aún no ha llegado un momento tan mágico, que es que te va a encantar tanto, pero bueno, llegará. Una vez fuera, se instaló en Tailandia y creó allí como una especie de red de tráfico de piedras preciosas, con una banda de chusmosos que fue encontrando por el camino en sus múltiples viajes, ¿no? Estos chusmosos se llamaban Marie y Ajay, por ejemplo, ¿no? Era una chica y un chico. Era una chica y un chico. El chiquito era de la India y la chica era canadiense. Vale. Sí, igual me lo estoy inventando, pero creo que era así. Y esta banda era especialmente peligrosa porque a partir de este momento Charles decidió que no solo iba a robar y estafar a la gente, sino que también los mataría para así no dejar rastro de personas que pudieran como delatarlo en el futuro y ponerle en más problemas. Porque había aprendido con los años que cada vez que robaba, ese alguien al que le habían robado ponía una denuncia y luego pillaban a Charles. Entonces dijo, si matamos a esta persona a la que vamos a robar, se terminó el problema. Hombre, a ver, sí, pero un poco radical. Un poquito radical sí que fue. Además, se iba a aprovechar de las circunstancias sociales de ese momento, en el sentido de que la gente no veía con buenos ojos a los turistas que hacían la ruta hippie, ¿no? O sea, como que en el fondo pensaban que si les pasaba algo malo haciendo esa ruta, era porque su estilo de vida, así como hippioso y tal, no era el adecuado para una persona normal. Así que se merecían un poco lo que les pasaba. Que esto sí que pasaba, ¿sabes? En plan, como que había el prototipo de el que viaja es una persona que le gustan locuras y si luego te pasa algo malo, pues no haberte metido a viajar. ¿A quién se le ocurre viajar en vez de quedarte en casa todo el día? Ya. ¿Sabes? Pues un poquito ese era el rollo. Pensad que estamos hablando del año 1975. Y claro, de esta forma, Charles se aprovechaba de esta mala imagen que tenían los turistas para hacer lo que quisiera sin que nadie investigara nada. De esta forma, creó una especie de modus operandi para conseguir víctimas. Él y su compañera de banda, como Marie, esta chiquita de la que hablamos antes, que era canadiense, harían de pareja y se harían amigos de otras parejas de turistas de la ruta hippie. Vale. Y les comentarían el tema del negocio de las gemas preciosas. Y en cuanto los turistas quisieran comprar, les estafarían y después los asesinarían. Ese era su plan. Ya sé que estoy vocalizando fatal, tengo muchísimo catarro, ¿qué le hago? Que me lleven presa. ¿Qué más os puedo decir? Vale. Y había un segundo modus operandi que consistía en que Charles seduciría a mujeres turistas, porque sí que es verdad que él decía que era muy guapo. Veremos. No pongo yo la mano en el fuego. No lo miraste. No lo miré. Pero decían que era muy guapo. Entonces, bueno, como que seduciría a mujeres turistas, después les ofrecería gangas en piedras preciosas y después las drogaría y por último las mataría. Todo esto eran como planes que tenía él, o sea, como que hacía un modus operandi u otro dependiendo de las circunstancias. Vale. Vale, pues en 1975
Charles usó el segundo modus operandi, o sea, el de seducir a una mujer para elegir a su primera víctima, que era una chiquita de 21 años que se llamaba Teresa Knowlton, que estaba de viaje en Tailandia. Charles la convenció para que le acompañara a su hotel para venderle piedras preciosas. Y a los pocos minutos de llegar al hotel, Charles la drogó, le robó todo lo que tenía y después la desnudó, le puso un bikini de flores y la tiró al mar con la ayuda de sus compañeros de banda. ¿Para qué? Tiene sentido. O sea, lo de ponerle un bikini de flores se supone que era como una forma de simular que la chica se había ahogado nadando en la playa pues sola, simplemente, ¿no? Vale. De hecho, por este motivo se le empezó a conocer como bueno, ahora en este momento no, pero en el futuro se lo conocería como el asesino del bikini, porque este método lo utilizó muchas más veces en el futuro. Dios. Lo de ponerle un bikini a las chicas, dejarlas en el agua, entonces claro, parecía que se habían quedado ahogadas. A ver, tenía mucho sentido, porque realmente si encuentras el cuerpo en el agua es más difícil encontrarlo y que no se conserve igual. Claro, exactamente, como que ya también perdían eso, pues huellas, movidas así. Entonces, bueno, pues para él tenía sentido. O sea, que estamos hablando de un asesino en serie, me estás Sí, diciendo. te lo voy a adelantar ya, es un asesino en serie. Dios. Pues concretamente utilizó este método hasta en 12 ocasiones más en Tailandia, con múltiples asesinatos como el de Bilti Hakim, Henk Bintania o Cornelia Hemker. Todos ellos asesinados por la banda de Charles usando diferentes métodos, ¿no? Como estos dos métodos, o sea, modus operandi de los que hablamos antes, ¿no? Porque no a todos les ponía un bikini, obviamente, pero sí que drogaba a todos y cada uno de ellos previamente antes de asesinarlos. Y después de todos estos asesinatos por Tailandia, Charles y su banda de chismosos viajaron a Nepal a finales del año 1975. Todo esto mientras la policía ni siquiera sabía que había un asesino suelto. Porque claro, encontraban a toda esa gente, pero sin más. No pensaban que nadie los hubiese matado. Ya. Eso no se supo hasta meses después, porque claro, como os decía antes, la sociedad no veía con buenos ojos como la vida de todos estos turistas, ¿no? Que hacían la ruta hippie. Así que la policía prácticamente no investigaba nada de sus muertes. Ya, y a lo mejor tampoco vieron como un nexo en común entre ellos. No, la verdad es que no. De hecho, el primer asesinato que cometió Charles, el de Teresa Knowlton, fue efectivamente considerado un ahogamiento durante casi un año. Dios. Hasta que la familia consiguió que se le realizara una autopsia. Claro. Y ese era otro problema, que los familiares, todas las familias muchas veces tardaban meses en enterarse de que sus familiares estaban muertos, porque en esa época, claro, no había móviles ni nada así rápido, ¿no? Para comunicarse. La gente no contactaba con sus familiares cuando estaban de viaje hasta que pasaba bastante tiempo, porque era carísimo hacer llamadas internacionales o mandar cartas a países lejanos. Así que cuando se daban cuenta de lo que pasaba ya era demasiado tarde como para investigar. Y Charles ya estaba pues a otra movida sin necesidad siquiera de escapar de la policía. Claro, tiene sentido. Si fuera ahora sería diferente y aún así sería más complicado para la familia enterarse, tardaría más. Totalmente. Y todo el rollo. Pero bueno, el caso es que se fue a Nepal, como os decía antes, a finales de 1975, y una vez allí asesinó a Laurent Carrier y a Connie Bronzik, que eran una pareja de turistas que fue engañada usando el primer modus operandi que os dije antes, el de fingir que Marie y Charles eran una pareja y poco a poco ir engañándolos con el tema de las gemas preciosas. Después de Nepal, Charles se fue a la India en marzo de 1976 y aquí empezaron los problemas para él. Y no precisamente en la India ocurrieron estos problemas. Me explico. Resulta que dos de las víctimas de Charles de Tailandia, concretamente dos chiquitos que se llamaban Cornelia y Henk, que los mencioné antes. No, esos eran de Nepal. Los que había matado al principio. Claro, uno de los que mataron al principio, uno de las 12 víctimas que comenté antes. Pues Cornelia y Henk eran ciudadanos holandeses. Y diréis, ¿y qué más me da a mí que sean holandeses? Bueno, pues en este caso tiene sentido, porque estos dos chiquitos les mandaban cartas cada 2 semanas a sus familiares contándoles pues qué tal estaban y tal. Vale. Y cuando Charles los asesinó, obviamente dejaron de mandar cartas. Y los familiares preocupados mandaron una carta, después de bastante tiempo, a la embajada holandesa que había en Tailandia, avisando que hacía muchísimo tiempo que no sabían nada de Henk y Cornelia. Claro. Y el funcionario que recibió esa carta en la embajada holandesa cambió el rumbo de esta historia. Este funcionario en cuestión se llamaba Herman
Nippenberg. Bueno, O sea, que Hermann. Hermann era maravilloso. Hermann es perfecto, me temo. Vale. Y digo que cambió el rumbo de esta historia porque se interesó muchísimo por este tema, porque le habían llegado noticias de cadáveres que aparecían con bikinis de flores puestos en el mar sin ningún tipo de sentido. Vale. Y cadáveres que aparecían quemados cerca de las playas del sur de Tailandia, también sin que nadie supiera quién los había quemado. Y todos ellos eran turistas extranjeros. Así que Hermann estaba flipando un poco con la pasividad de la policía a la hora de investigar todo esto, y cuando recibió esta carta por parte de una familia de holandeses, se lo tomó un poco como algo personal, porque sospechaba que algunas de las personas que aparecieron quemadas podrían ser Henk y Cornelia. Claro. Así que presionó, con el poder que tenía él, que era poco, pero algo tenía, a la policía tailandesa, presentándose en comisaría todos los días hasta que les viera investigar algo, diciendo que, de no investigar las muertes de Henk y Cornelia, se meterían en un problema gordo con el Estado de Países Bajos. Aunque esto fuera inventing, porque... O sea, obviamente porque Hermann era un funcionario de muy bajo rango dentro de la embajada. O sea que, tipo un oficinista o el secretario, imagínate. Decía que trabajaba en la embajada y era verdad, pero con un rango bajito. Claro, en plan, era, imagínate, el de la limpieza. Ya. Entonces realmente él no tenía ningún tipo de poder para decirle nada a nadie de la Pero embajada. quedaba bien decir que era de la embajada. Claro, él decía, os meteréis en un problema con la embajada de Países Anda. Bajos. Entonces, con la tontería, esto funcionó y la policía así consiguió encontrar el pasaporte de un... O sea, como que se pusieron a hacer algo, ¿no? Y encontraron el pasaporte de un tal Alain Gauthier en uno de los cuerpos quemados que no se correspondían con el nombre de ninguna persona desaparecida. Y ese tal Alain Gauthier, o como se pronuncie, era el nombre de Charles, o el que utilizaba él cuando vivía en Tailandia. Vale. Era como su nombre falso. ¿Cómo les gusta un nombre falso? Por eso no os lo había dicho hasta ahora, para que no sospecharais. Vale. Y no solo eso, sino que Hermann descubrió que había 2 cadáveres quemados en una morgue de Tailandia, catalogados como 2 jóvenes australianos, y tenía la sospecha de que en realidad no eran de Australia, sino que eran Henk y Cornelia, Ya. los 2 holandeses desaparecidos. Ya. Y efectivamente tenía razón, porque contrató a un odontólogo que analizó los dientes de esos 2 cadáveres y comparó los resultados de su estudio con los informes médicos de Henk y Cornelia que la familia había enviado desde Países Bajos. O sea, tú mira qué jefe era Hermann. Hermann era increíble. Era perfecto. Así que con toda esta nueva info, la policía se presentó en el piso en donde vivía este supuesto Alain, que ya sabemos que es Charles. Pero claro, en ese momento, Charles ya no estaba en Tailandia desde hacía bastantes meses, y por el camino le había dado tiempo a matar a 2 personas en Nepal y mudarse después a la India, en donde siguió asesinando gente sin que nadie le pusiera ningún tipo de freno. Pero al menos en ese piso de Tailandia, la policía descubrió muchísimas pruebas que incriminaban a Charles no solo en los asesinatos de Henk y Cornelia, sino también en los de otras muchas personas. Así que al menos Charles quedó en busca y captura para las autoridades tailandesas. Mientras tanto, uno de los chiquitos que formaba parte de la banda de Charles desapareció misteriosamente en Nepal. Así que se supone que fue asesinado por Charles en algún momento, pero nadie lo sabe a ciencia cierta. El que desapareció fue el que era un chiquito indio. ¿Sabes que había una chica canadiense y un chiquito indio? Pues el indio. Vale, pues de forma que, claro, solo quedaron en la banda de Charles, el propio Charles y la chica de Canadá, ¿no? En la que le ayudaba a fingir que eran pareja, Vale. Marie. Y cuando llegaron a la India, sumaron a la banda a otras 2 chicas más. Y de esta forma se hicieron pasar como por una empresa de guías turísticos. Su plan consistía en juntar a un número bastante grande de turistas, darles un supuesto medicamento para la disentería, convenciéndolos de que en la zona, ¿sabes? Como la que ¿Qué está... es disentería? Una enfermedad. Ah. Una enfermedad así como... Una enfermedad. Vale. Da igual. El caso es como digestiva. Vale. Provocada por cosas, así en general. ¿No? Bueno, por pues, cosas. porque puede ser por un Claro. virus, un hongo, una bacteria. Da igual. Disentería. Vale. Entonces, el caso es que les decían como que en esa zona que estaban visitando había muchos casos de esa enfermedad, ¿no? Y con el medicamento ese conseguirían evitar el contagio. Ah, como prevenirles para que no les pasara nada. Claro, en plan, tómate esta pastilla que vale para combatir la disentería. A ver, lo entiendo, porque vas a un país desconocido y te dicen eso y dices, vale, pues habrá este problema, me lo tomo. Que Claro, solo te quieren cuela. mi bien. No, y sí que es verdad que hay disentería en la India, pero claro,
una pastilla que te protege de la disentería, en plan una pastilla que te protege del catarro, que me la vendan. En plan, ¿sabes? Como que... Sí, tú ahí la necesitarías. Sí. Quiero decirte, como que no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, pero entiendo que te puede colar. Te cuela. Y en realidad... A mí me colaría. Sin duda. Yo dame esa pastilla. Y No quiero estar cianuro. enferma. Sí. Pues ese medicamento en realidad era veneno, efectivamente, pues mira. que provocaba el desmayo de los turistas. Y cuando esto sucedía, aprovechaba la banda de Charles para robar el dinero de todos esos turistas. Y la movida es que hubo veces que calcularon mal la dosis de veneno que tenían que dar a los turistas. Y fue así como Charles asesinó a su primera víctima en la India, que era un chiquito que se llamaba Jean-Luc Salomon, que murió por sobredosis de veneno. Pero no fue el único descuido que tuvo la banda, porque otro día consiguieron juntar a 30 turistas franceses a los que iban a llevar a un tour, entre comillas, por Mumbai. Y por supuesto pusieron en práctica su modus operandi de envenenarlos, pero volvieron a calcular mal la dosis, aunque esta vez no murió nadie. Pero lo que sí que pasó es que hubo personas que tuvieron síntomas de envenenamiento mucho antes que otras personas que estaban en el mismo tour. Como que se confundieron con la dosis de algunas personas y de otros no. Entonces hubo unos que desarrollaron síntomas antes que otros. Así que 3 personas de ese grupo de 30 sospecharon que algo raro estaba pasando porque les habían dado un medicamento a todos contra la disentería, supuestamente. Y pocos minutos después, más de la mitad de los turistas estaban con retortijones y desmayados. Vale. Así que esas 3 personas que sospechaban cositas se fueron a comisaría y avisaron a la policía de lo que estaba pasando. Ah, vale, perfecto. Bueno, bien, ¿no? Muy bien. Y gracias a eso la policía consiguió detener a toda la banda de Charles, incluyendo al propio Charles. A lo mejor también fue porque les afectó en diferente medida. También podría ser. Porque si pesas 40 kilos no va a ser lo mismo que alguien que pese 80. No, pero en Wikipedia explicaban que no. Que se confundieron. Que se habían confundido. No era Wikipedia, pero bueno. Pero tú quieres fingir que sí. Sí. En mi fuente de confianza, que era Infobay, concretamente. No, hasta creo que era Wikipedia. No, era Infobay. Seguro Siempre que es era Infobay. Siempre es Infobay. Ya, es que viene mucha información. Viene tanta información. Sí. Pero bueno, lo pondré en fuentes, porque ahora tenemos la sección de fuentes. Es que ahora como que ya ascendimos de nivel. En plan, ahora nos informamos. Bueno, no. Ahora ponemos nuestras fuentes, eso que ya sí. es un paso más allá. Sí, eso es verdad. Suele ser la fuente de los deseos, pero esa como que no la pongo. Vale. Esa la podéis intuir vosotros, ¿no? Y bueno, el caso es que Charles, ¿no? Fue detenido, igual que toda la banda, y fue acusado, además Charles, del asesinato de Jean-Luc Salomon, el chiquito al que envenenaron, que te dije que fue la primera víctima mortal de Charles en la India. Y cuando Charles fue detenido y acusado de asesinato, para ese momento ya estaba en la lista como de la Interpol, ¿sabes? Entre los más buscados por el asesinato de 14 personas, 12 en Tailandia y 2 en Nepal. Y lo reclamaban las autoridades de hasta 7 países distintos de Europa y de Asia. Dios mío. Pero realmente, por asesinato, solo lo reclamaban en Nepal y en Tailandia. Y en el resto de países era como por robo, estafa y otro tipo de delitos menores, ¿no? Vale. Vale, pues en el juicio Charles fue declarado culpable por el asesinato de Jean-Luc Salomon. Así que le condenaron a 12 años de prisión. Y aquí viene lo heavy. Porque en esa cárcel, es que esto vais a flipar. Charles se creó como una especie de vida de lujo, de completo lujo dentro de la cárcel. O sea, no se sabe cómo, pero el día que entró a la cárcel consiguió meter con él varios kilos de piedras preciosas. ¿Cómo? ¿Cómo metes en una cárcel varios kilos de piedras? Varios kilos, porque no es rollo, me metí en el culo, imagínate un collar. No. Kilos y kilos y kilos de piedras preciosas los metió dentro de la cárcel consigo. Así que comerciaba con esas piedras y sobornaba a todos los funcionarios y a sus compañeros de prisión con ellas. A ver, a mí me sobornas. Sí. A mí me sobornas. Yo me vendo a las piedras preciosas. Yo también. O sea, tenía como una cama de hotel o sea, de estas como de hotel enormes de 1,80 m en su celda, televisión, películas, tele por cable, comida y cena privadas, menú especial solo para él, ducha y baño privados, movidas así. Y esto no me lo estoy inventando. Dios Esto mío. es todo lo que él tenía dentro de su celda. Y además Qué locura. O sea, increíble, ¿eh? Y podía poner como películas especiales para él, o sea, era como muy increíble todo. Y además ganó muchísima fama a lo largo de todo el mundo porque, claro, a todo Dios le interesaba saber, pues, el por qué todas sus víctimas eran turistas y como que llamaba mucho la atención su historia en general, ¿no?
y a él le encantaba llamar la atención. Así que concedía entrevistas a todos los periodistas que se lo pedían y a escritores que hacían libros sobre sus crímenes. Vale, pues cuando llevaba ya 10 años en prisión y le quedaban solo 2 años por cumplir, en el año 1986, Charles decidió organizar una macrofiesta. ¿Qué dices? Una macrofiesta dentro de prisión con todos los gastos pagados por él, gracias a sus piedras preciosas que siguió recibiendo todos los meses de socios suyos que se las enviaban desde el exterior. ¿Le mandaban piedras preciosas a la cárcel? Todos los meses. ¿Y cómo lo hacía? Nadie lo sabe. Es que es increíble. Y en esa fiesta contrató a un DJ, chefs que hicieron un catering de lujo de un hotel de 5 estrellas. ¿En la cárcel? En la cárcel. Madre Pasteles, mía. luces de discoteca, altavoces. O sea, imagínate, ¿no? Todo esto dentro como de la cárcel. O sea, como que se montó una discoteca dentro. No sabía esta historia. Es increíble. En fin, imagínatelo como un pedazo de fiestón, ¿no? Increíble, solo que todo esto ocurrió dentro de una puta cárcel. Pero toda esta fiesta tenía un motivo oculto. Y es que Charles envenenó toda la comida con somníferos para que cuando todo el mundo los comiera se quedaran dormidos y así después podría escapar de la cárcel sin ningún tipo de esfuerzo. Pero es que solo esto es la punta del iceberg de toda esta historia. ¿Y qué le dijo a los chefs que pusieran somníferos en la comida? Supongo, ¿o cómo? claro, supongo que sí. Les diría, oye, preparad la comida con somníferos y los sobornaría con piedras preciosas. Yo qué sé. Sí, claro, no lo sé, no hablé con él. No venía en Infobay esta información. Y bueno, y efectivamente lo consiguió. El 16 de marzo de 1986 se fugó de la cárcel y se ganó el apodo de La Serpiente por parte de todos los medios de comunicación por haber conseguido huir tantísimas veces de la justicia. O sea, era el asesino del bikini y la serpiente. Y de hecho, en Netflix hay un documental sobre su vida que se llama La Serpiente. Ah, por eso me sonaba ahora que dijiste lo de la serpiente. Pues sí. Pues, ¿qué pasa? Que todo esto formaba parte de un plan maestro. Es buenísimo. Es increíble. Porque Charles no tardó ni un mes en volver a ser detenido y entrar otra vez en la cárcel. Y además en la misma ciudad en la que estaba la cárcel de la India. ¿Y en cuál la era misma el plan ciudad. maestro? Espérate. Quiero decir, ni siquiera intentó huir del país ni de la ciudad en la que estaba la cárcel. O sea, como que había hecho toda su vida normal desde que salió. Vale. En menos de... Nada, habían pasado creo que 22 días o algo así, lo detuvieron. Y había una explicación para todo esto. Resulta que como solo le quedaban 2 años para cumplir su condena en la India, después de cumplir esos años tendría que ser extraditado a Tailandia porque tenía una orden de captura emitida por la Interpol, ¿no? No quería ir a Tailandia. Por todos los asesinatos que había cometido allí. Entre ellos, el de los chiquitos holandeses, Henk y Cornelia. Sí. Y la pena por haber cometido todos esos asesinatos en Tailandia iba a ser al 100% pena de muerte. Vale. Porque en Tailandia, bueno, pues tenía esa pena. Ya. Así, y además las cárceles de Tailandia tienen fama de ser súper duras. Total. Bueno, pero supongo que las de India no serían mucho mejores. No, eso es Le interesaba más el tema de la pena de muerte. Sí. Así que Charles organizó su fuga de la cárcel de la India para que 22 días después la policía lo encontrara comiendo pues tan tranquilo en un restaurante de lujo y lo volvieran a meter en la cárcel. Y claro, fugarse de la cárcel es un delito. Así que el juez le sumó otros 10 años a su condena. Y cuando pasaron esos 10 años y Charles salió de la cárcel, después de cumplir la totalidad de la condena, los delitos que se le imputaban en Tailandia ya habían prescrito. Con lo cual no podían extraditarlo a Tailandia y así se libró de la pena de muerte. O sea, tendría un abogado que le dijo todo eso y lo tenía bien montado. Totalmente. Y supo cómo hacerlo. Dijo, por fugarte te van a añadir tantos años, entonces vas a librarte de la pena de él muerte. No quería morir, él quería cumplir su condena y salir. Justo, o sea, hola, qué perfecto. Bueno, Sí. a ver, si no fuese un asesino en serie. Claro, sí, omitiendo ese pequeño detalle. Pero guau, Vamos, que estaba todo calculadísimo para librarse de la pena de muerte. Y de esta forma, en 1997, fue puesto en libertad y se fue a vivir a Francia. Qué fuerte. En donde fue recibido, pero aquí no termina todo. Espérate. Se fue a vivir a Francia, en donde fue recibido un poco como un héroe, prácticamente por todas las historias que los medios de comunicación habían difundido sobre él. Porque claro, era como muy increíble. Pero toda esta historia digna de una película de Hollywood no terminó aquí. Porque en el año 2003... Charles decidió tentar a la suerte y no se sabe muy bien por qué se fue de viaje a Nepal, que claro,
recordemos que es un país en el que había asesinado a 2 personas y además en Nepal este tipo de delitos no prescribía. Ay. La cosa es que en principio nadie sabía que estaba en Nepal. Pero Charles tenía como una adicción muy fuerte al juego. La llevaba teniendo toda la vida. De hecho, precisamente por ese motivo se sospecha que fue a Nepal, porque era como famoso por los casinos que había por allí, en Katmandú, en la capital y demás, ¿no? Así que un trabajador de un casino lo vio allí, en Katmandú, jugando a un juego random, ¿no?, del casino, e informó a un periodista del Himalayan Times, que es, bueno, pues un periódico que había por la zona, ¿no?, que hizo una noticia sobre el asunto. En plan, está aquí el famoso asesino en serie, la serpiente, bla, bla, bla. Gracias a esto, la policía de Nepal montó un dispositivo para detener a Charles por los asesinatos de Lauren Carrier y Connie Bronzik, que son los 2 chiquitos que murieron en Nepal. Bueno, que asesinó en Nepal. Que asesinó. Exacto. Importante. Y en 2004 se le sentenció a cadena perpetua por estos 2 asesinatos. Y de esta forma termina esta historia, con la serpiente por fin en la cárcel por todos los asesinatos que cometió. Bueno, ¿realmente termina así esta historia? No. Siento deciros que no. Resulta que Charles, con los años, fue enfermando por una patología cardíaca, bueno, muy grave. Y en el año 2022, hace nada, las autoridades de Nepal ordenaron su liberación de la cárcel, ya que era como muy mayor y estaba muy enfermo. Y a día de hoy se sabe que está en estado crítico, pero viviendo en Francia a sus 81 años. Qué fuerte. Aquí es una historia como... Consiguió salir. Es como increíble. A ver, fue tonto yéndose a Nepal, pero entiendo que ni lo sabría, ni lo pensaría, ni en ese momento... Yo creo que ni se le pasó por la cabeza. Claro. Como que ya en Tailandia sabía que habría prescrito, entonces dijo, pues malo será que en Nepal no prescribiera. Estaba afuera y no pensó. Claro, pero también te vas a Nepal, a específicamente. Ver, me parece muy fuerte. Vete a Las Vegas si quieres ir a un casino, no sé. Sí. Pero bueno, Nepal lo conocería y ya estaba hecho ese sitio. Yo qué sé, sabe Dios. Pero bueno. O simplemente quería tentar un poco a la suerte. Eso también puede ser. ¿Sabes? Se sintió como un poco invencible y dijo, voy a pisar Nepal, nadie me va a descubrir, nadie me va a detener. Puede ser, ¿eh? Y pum, cayó. Uf. Muy fuerte. Sí, un poco adicción a la adrenalina del momento. Un poquito. Bueno, pues ahora os voy a contar un caso que sinceramente es de esos que te dejan mal cuerpo, por lo fuerte que es y por todos los detalles. La historia empieza con una desaparición y cuando la policía llega al sitio se encuentra con una escena que nadie se espera. Muy bestia, la verdad. Y desde el minuto 1 los forenses como que lo tuvieron muy complicado para saber exactamente qué había pasado. Pero bueno, poco a poco fueron atando cabos. Poco a poco. Sí. Y lo que salía a la luz, bueno, ya digo, es brutal. Es uno de esos casos donde lo que empieza con una discusión acaba cruzando todos los límites inimaginables. ¡Qué miedo! Sí, lo vamos a contar con calma y con respeto porque es uno de los casos más heavy que vamos a contar en este podcast. Yo creo que sí. Dios, dices. Sí. ¿Un 10 sobre 10? Sí, un poco sí. Que no lo dije antes, pero que si no queréis perderos más historias turbias contadas por gente súper maja como nosotros. Y súper turbia. Sí, pues nosotros. No somos muy turbios. Bueno, vale. Pues ya sabéis, le dais a seguir, que es gratis y que hoy hay pocas cosas gratis ya en esta vida. Muy poquitas. Así que hay que aprovechar. Y se nos ponen piedras en el camino para ser gratuitos, pero nosotros ahí estamos. Sí. Solo queremos hacerlo Gratuidad. gratis. Sí, porque nosotros tampoco pagaríamos. No pagaríamos. Bueno, pues todo empieza el 21 de febrero de 2019. 2019 que no fue hace tanto. Ayer. Exacto. Y empieza al lado de la Plaza de Toros de Las Ventas en Madrid. Wow. Madrid, no Barcelona. Madrid, la ciudad fea más bonita del mundo. Ahí sí que roban, en Madrid sí que roban. Hablando de robos, wow, 5 veces se me robó el móvil a mí tengo allí. Que decir que, para quien no lo sepa, me encanta Barcelona. Bueno, pues empezó... Sí que me encanta. 5 veces se me robó el móvil en Barcelona. Madrid y tú fuiste, ¿qué? 5 no. Me robaron 3. 3, tienes razón. Claro. 3.
En Encima- un lapso de y que en tu 2 cara, años. Sí, y todas No, en en mi el cara a las mismo 3. sitio. Por eso. Sí. Para de robar en Madrid. Y por no sé si favor. la gente, no sé si lo he dicho nunca, pero viví en Barcelona 3 meses. Sí, fueron tantos ¿Sí? meses. Pues fue la primera temporada. Sí, me fui y dejamos capítulos grabados y nadie se enteró. Se enteró todo el mundo. Bueno, no pasa nada. Estuvimos un mes sin subir nada. El caso, que esto fue en Madrid. Y un mes subiendo capítulos con la Semana Santa de fondo. Ah, sí, Quiero eso pasó. decirte. Sí, tenéis que ver los primeros capítulos. No. Bueno, el caso ocurrió en la calle Francisco de Navacerrada, en el número 50, que realmente, para quien no lo conozca, es una zona bastante cara para vivir porque está muy céntrico. Entonces, como que es uno de los barrios más pijos. De Madrid. Sí. Vale. Yo no conozco, así que. A ver, está al lado de la calle Serrano. Ah, vale. Es que claro, Madrid es tan pequeño. Bueno, sí que es pequeño. Diminuto. Es que lo sentimos de verdad. Sí, Siempre sí. que vamos a Madrid es como aquí ya hemos estado. No, es diminuto. Sí, bueno, el caso. Esto fue todo ocurrió en uno de los edificios de la calle esta, Vale. en donde vivía una mujer llamada María Soledad. Que por cierto, el edificio tenía 3 plantas con la fachada en ladrillo y Sí, y como portero en la- rojito. sí. Sí, mítico de Madrid. y portero en la entrada, que también es muy típico de Madrid. Y de billete. Sí, pero es que era un buen barrio. Era un buen piso y con portero. Como ya digo, muy típico de Madrid, que a mí esto siempre me ha sorprendido. Ya. Bueno, pues María Soledad tiene 66 años y vive con su perrito, que era un perrito llamado Coque. Que me encanta. Y ella se había quedado viuda en 2008 y lo había pasado bastante mal por la muerte de su marido. Además, tenía 2 hijos y uno de ellos, el más pequeño, Alberto Sánchez, tenía 28 años. Alberto Sánchez Gómez. Vale. O sea, no puede tener un nombre y unos apellidos más, vamos, Más prototípicos. madrileños, sí. Y él vivía con ella y es importante esta persona para la historia. Bueno, el problema es que ella y Alberto, la verdad es que no se entendían nada bien. Discutían muchísimo y ella le acabó diciendo que se fuese de casa. Se lo dijo varias veces. En cada discusión que tenían le decía, mira, te tienes que ir. Pero sí que es verdad que siempre lo acababa perdonando. Pero bueno, un detalle importante es que estas peleas no eran discusiones tontas como puede tener una madre con su hijo, sino que Alberto había llegado incluso a pegar a María Soledad. O sea, ya había pasado el umbral de la violencia. Dios. Y ella llamaba siempre a la policía. Pero sí que es verdad que cuando llegaba allí la policía, ella les decía, no, es mi hijo, no quiero denunciarlo, yo lo quiero. Al final es como esa problemática Ya. que muchas veces no se cuenta, que hay en familias donde a lo mejor un hijo tiene sometida a su madre o a sus padres. Ya. Y estaban pasando una situación muy dura. Lo que pasa es que, claro, es tu hijo y no quieres denunciarlo. Ya. Error, porque al final le vas a hacer bien a él y te vas a hacer bien a ti. Como mínimo a ti en ese aspecto. Sí, pero- hay que ser egoístas. Pero aún así a él también, porque tendrá que cambiar esa actitud. Sí. Porque si no te lo hace a ti, se lo va a hacer a otra persona y se va a meter en problemas en un futuro. Entonces, bueno, pues ya digo, la policía tenía que ir allí a la casa como para poner tierra de por medio entre ellos, ¿no? Ya. Y le pidieron a María Soledad que por favor denunciase, pero ya digo, ella no se atrevía y como que no quería denunciar. Bueno, pues en una de estas veces que la policía va a la casa, consigue convencerla y por fin le ponen una orden de alejamiento contra su hijo Alberto. Además, un detalle importante es que Alberto se drogaba y claro, esto ayudaba a que las peleas fuesen todavía más fuertes. Ya. Incluso el hermano mayor, porque recordemos que tenía 2 hijos, le dijo a su madre que por favor lo denunciase cuanto antes, que no lo dejase pasar. Pero ella decía que no. Pero le decía que no tenía por qué aguantarlo en casa, que se fuese de una vez porque ella era un hombre adulto, Ya. lógicamente. Bueno, pues con todo esto nos situamos en el 21 de febrero de 2019, cuando te decía, cuando una amiga de María Soledad, una vecina de ella, fue a comisaría a denunciar que no sabía nada de María Soledad desde hacía varios días, porque no contestaba las llamadas, no le abría la puerta y no daba ningún tipo de señal de vida. Bueno, pues la amiga, preocupada, decide denunciar la desaparición. Y el policía, que le asigna el caso, conocía perfectamente a María Soledad y su casa, porque había estado un montón de veces allí por todos los problemas que había. Por eso, cuando le dicen tienes que ir allí porque hay una denuncia de desaparición, se queda súper extrañado pensando que
pues eso, que es raro, porque no se trata de un nuevo conflicto familiar, como solía ser habitual, sino de que había desaparecido. Ya. Y una mujer que, bueno, que estaba un montón en casa, que no era normal que desapareciese de esa forma, ni sospechaba que ella se hubiese ido. Entonces lo que hacen es ir rápidamente allí, él y otro policía más, porque normalmente los policías van en pareja por si pasa cualquier cosa. La mítica. Lógico, ¿no? Que yo siempre que veo un coche que sospecho que es un... ¿Cómo se llama? La secreta. Sí, o a lo mejor un radar móvil. Digo, si no están dos, pero claro, el radar móvil puede estar vacío, pero da igual. Como que mi teoría es, si no van conduciendo dos, no pasa nada. Te lo compro. Como que siento seguridad cuando solo hay una persona conduciendo. En plan, no puede ser policía. Claro, Ya entiendo. pero no tiene mucho sentido. No, pero vale. Si tú te sientes más segura así, adelante. Sí, me pasa. Bueno, el caso es que van este hombre que conocía la casa y su compañero también, que debía de haber estado también varias veces allí, y se acercan a ver qué pasa, qué rollo hay en este domicilio. Y van hasta la calle de Francisco Navacerrada, número 50, más o menos sobre las 4 de la tarde. Y nada, el policía empieza a llamar al telefonillo y al poco responde una voz de hombre. ¿Quién era? Alberto, su hijo, que claro, reconoce perfectamente la voz porque ya ha hablado con él muchas veces y ha estado allí. Y aquí está el problema. ¿Qué pasa? Que no sé si te acuerdas, pero te dije que Alberto tenía una orden de alejamiento. Es verdad. Entonces Alberto no podía estar en la casa. Claro, legalmente ¿Cómo no va a podía estar ahí. No, tenía una orden de alejamiento porque su madre se la había puesto precisamente por todas las conductas violentas que tenía. Entonces, claro, le dice el policía, Alberto, soy Ezequiel, que es el policía este. Por favor, ábreme. Y claro, ¿qué pasa? Que realmente Alberto le cuelga el telefonillo, Sí, lógicamente, no claro, lógico. Dice, por favor, tenemos que hablar, no sé qué, pero nada, que le cuelga. Entonces, esto, la verdad, les empieza un poquito a preocupar a los policías. Ya, les pareció raro. Sí. Y el policía piensa, es que aquí tiene que pasar algo, o sea, ¿dónde está la mujer? ¿Por qué no me responde? ¿Y por qué está respondiendo su hijo, que no debería de estar allí? Entonces llama al timbre de una vecina del edificio, lo que haría cualquiera, intentar entrar, ¿no? Vale. Pero por otros medios. ¿Que no me abres? Pues llama a la vecina. Y le dice a la vecina que le abra el portal, que es la policía. Y una vez están dentro, los policías suben al piso y empiezan a timbrar a la puerta. Y empiezan a llamar una y otra vez, pero nadie abre. Y como saben que está dentro, porque lógicamente el chico está dentro, le dicen, Alberto, sabemos que estás ahí, por favor abre. Solo queremos hablar contigo. ¿Dónde está tu madre? ¿Está todo bien? ¿Ha habido otra pelea? Vamos a hablar esto, por favor. Pero no responde y no abre la puerta. Entonces la cosa se pone bastante turbia. Y lo que decide hacer este policía, que ya conoce la casa, es desenroscar la mirilla de la puerta, porque así al quitar la mirilla queda un hueco por el que pueden observar dentro de la casa. ¡Qué perfecto! Sí, fueron espabilados, porque claro, no tenían una manera de hacer algo rápido y realmente si ha desaparecido una persona, ¿qué haces? Te buscas una orden para poder entrar, pero no sé... No. Tenían malas vibras, claro. Claro, porque... A ver, sí. Es normal. Es normal. Ese chico no podía estar ahí, había pegado a su madre. Huele a caca. Claro, exactamente. Yo también desatornillaría, o como se diga, la mirilla. Claro, entonces asomaron los ojitos por el hueco ese de la puerta. Y el policía, como ya conocía el piso, ve todo completamente a oscuras. Pero claro, esto era muy raro porque normalmente el piso era un piso completamente normal. Ya, o sea, luminoso. Es luminoso. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento las persianas y las ventanas y todo, estaba todo cerrado. Todo. Entonces, claro, daba un mal rollo que flipas porque eran las 4 de la tarde con todo cerrado cuando eso nunca pasaba. Ya, huele a caca. Sí. Entonces, ¿por qué ibas a querer incrementar todavía más la factura de la luz? Pregunto. No tenía mucho sentido. Entonces el policía insiste y le dice, venga, ábrenos, por favor, un momento, vamos a intentar solucionar lo que esté pasando, dinos dónde está tu madre, y le sigue insistiendo. Pero Alberto sigue sin querer abrir, porque algo esconde, está claro. Bueno, pues entonces deciden llamar a los bomberos para forzar la puerta.
Pero cuando Alberto les oye que están como hablando con la policía para llamar a los bomberos y entrar a la fuerza, ahí es cuando coge y dice, vale, os abro la puerta. ¿Y qué hace? Abre la puerta. Me encanta. ¿Qué pasa? No lo vi venir, ¿eh? Que cuando iban a abrir la puerta, ¿qué? Abrieron la puerta. Bueno, él como que cambió de actitud y dijo, vale, os abro. Pero, ¿cómo abrió? Con la cadena de seguridad puesta. La mítica. Claro. Así que la puerta quedó como entreabierta y sujeta por la cadena, pero no podían entrar adentro tampoco. Y les siguen insistiendo con que por favor que abra la puerta de verdad, Ya. no a medias, ¿no? A ver, si no podían entrar adentro, también es verdad que siempre les quedaba la opción de entrar afuera. Ya. Bueno, el caso es que la puerta queda semiabierta y da muy mal rollo por toda la oscuridad que hay dentro de la casa. Entonces tenían miedo de si iban a encontrar a María Soledad sana y salva o algo peor, Ya. que ese era como el mayor miedo. Y aquí es cuando pasa algo, porque cuando abre la puerta con la cadena, Alberto de repente como que se pone nervioso y la cierra de golpe. Ay, Dios. Pero uno de los policías mete el pie en el hueco y decide elegir nuestro camino favorito en la vida, el de la violencia. El de la justicia por su mano. Sí. Y es cuando fuerzan la puerta y la cadena rompe. Pero claro, lo que pasa a continuación nos pone en tensión al máximo. ¿Por qué? Porque nada más entrar, Alberto sale corriendo hacia dentro del piso y se encierra en la cocina. Y claro, la casa está completamente a oscuras, las persianas bajadas y como que solo se escucha al perro, a Coque, el que tenía María Soledad Ay, ladrar. Coque, claro que seguía allí, Coque. Sí. Y la policía, en este momento, atención a lo que hacen, saca sus armas. Que te veo yo despistadita. Es que había un gatito aquí maullando. Vale, muy interesante. El caso es que saca las armas, ¿no te parece fuerte? En España, Ya. en Madrid. Y sin orden judicial de por medio. Claro, pero en ese momento se asustan porque se mete en la Normal. cocina, está todo lúgubre, la mujer desaparecida. Es una situación muy tensa. Una situación perfecta para sacar las armas. Sí, y como que se colocan en posición de defensa por lo que pueda pasar. Sí. Porque Alberto, claro, realmente puede salirles con cualquier cosa de la cocina que no saben qué es. Sí, literalmente. Es que da miedo. Y en la casa sí que es verdad que se fijan y no hay ni mal olor, ni nada fuera de lugar, todo está limpio, todo está ordenado, pero siguen sin encontrarse a María Soledad. Y claro, la forma de actuar de Alberto y toda la tensión de la escena como que no les ayudan a pensar muy bien. Bueno, pues el caso es que entre todo esto, Alberto sale y vuelve a estar en el pasillo donde está la policía. Y aparece con las manos en alto y dice, yo no he hecho nada, mi madre está dentro. Y claro, le mandan ponerse boca abajo y él se tumba en el suelo y le ponen las esposas. Vale. Vale, pues aquí es cuando le preguntan, ¿dónde está tu madre? Y la respuesta de Alberto les deja helados. Está dentro, está sin vida. Ay, Dios. Pero es que vas a alucinar, porque ahora es cuando viene la parte fuertísima. Yo es que esto no sé si la gente, yo creo que se lo deberían de saltar, aunque no me gusta Siguiente recomendar. capítulo. Pero bueno, pues el caso es que el policía entra en una de las habitaciones y la verdad es que no ve nada raro, pero pasa a entrar a la habitación de María Soledad. Y lo que ve es tan turbio que durante unos segundos no lo consigue procesar. Porque es que va a ser muy duro todo lo que voy a contar, te lo juro. Saltar los 5 minutos. Encima de la cama había varias bolsas y se podía ver la cabeza de María Soledad con una expresión de miedo total. O sea, una oreja y el cuero cabelludo arrancado. Todo sobre la cama de la habitación. Y en la mesita había un corazón humano en un tenedor y faltan trozos ¿Qué? de ese corazón. Se nota que está como cortado. O sea, es una escena totalmente aterradora. Flipo. De una peli de Es que me terror quedé estupefacto. no es tan jodida. Ya, en verdad no. O sea, es heavy, es muy gore. Sí. Y en la cabeza se veía Dios. como que la mujer tenía un golpe en la mandíbula y los dos antebrazos además estaban allí cortados hasta el codo y puestos allí, y estaban los huesos de la cadera, parte de la columna que acaba de extraerse, y se sabe que uno de los policías que entró, o sea, uno de los policías, no sé si fue Ezequiel, le contó al otro la escena que había visto. Sí.
Y el otro le dijo, mira... No entres. Claro, le dijo, no entres, pero el otro dijo, ¿de qué hablas, sabes? En plan, te lo estás inventando. Bueno, pues cuando entra a verlo, le da un ataque de ansiedad súper heavy porque no puede con la impresión de ver esa escena. Es que tiene que impresionar, pero muy acostumbrado que esté. Da igual, y un policía normalmente no ha visto nada No, así. y menos en España. ¿Qué policías han visto esto? Y menos en España. Ya. Pero es que incluso yo creo que aunque estés acostumbrado, es que algo así es muy... O sea, nunca te acostumbras a eso. Yo creo que la mayoría de policías normales no han visto una persona muerta. O al menos o a lo mejor no un así. suicidio Claro. o algo así, sí, pero no un asesinato. Y menos, No, claro. y tan heavy, igual un disparo, imagínate, algo así como un poco más tal. Sí, aún así también... Bueno, yo creo que te acostumbras a ver una persona muerta, hasta quiero no decir. creo, quiero decir. Pero una persona en ese estado, es que eso es algo que, Dios mío. Además, hay un detalle importante, que esta policía no le resultaba una extraña, sino que era una persona que ellos conocían Claro. perfectamente, como la típica mujer a la que van a visitar y que te da toda la pena porque ves, buah, pobre mujercita, ¿sabes? Sí. Que encima tiene que aguantar a su hijo. Ya, sí, que no era una desconocida para ellos. Claro, entonces eso tiene que ser terrible, porque en realidad ya es una conocida para ti. Ya. O sea, fue durísimo, durísimo. Entonces siguen inspeccionando la zona y aquí ya os adelanto que hay varios restos del cuerpo que también se encuentran como en contenedores de la zona más adelante. Vale. Bueno, pues en el baño ven rastros de sangre y un cuchillo. Pero sí que es verdad que por la escena parece que los cortes no se habían hecho allí porque no había mucha sangre. Porque además todo estaba como bastante limpio. No es como si hubiese una escena sangrienta o como en otras historias, que como si alguien hubiese intentado limpiar todo eso. No, se nota que ahí no había ocurrido nada, en el baño concretamente. Entonces van a la cocina y encima de los fogones, por eso digo que es muy fuerte este caso, se encuentran un recipiente con sangre y una sartén con aceite usado y una tabla de cocina en la que había un trozo de pierna. O sea, Alberto había estado cortando trozos de su madre encima de la tabla de madera. Y además, en el interior de la nevera, o sea, en la nevera, en el congelador, también había varios tuppers con más trozos. Y también miraron en la basura y se encontraron varias costillas humanas cocinadas y comidas. O sea, se notaba que se habían mordido. Ay, Dios. Se había comido las costillas fritas. Pero qué animal. De su madre. Es horrible. Y en el comedor también se encontraron como varias botellas como de Fanta, pero como marca blanca, ¿sabes? Ya. De estas de otra marca cualquiera. Sí, del día. Sí. Bueno, pues resulta que en esas botellas había pis. Y no tenía mucho sentido porque le preguntaron por qué había pis y se sabía que era de la madre, pero que el hijo lo había quitado en algún momento y lo utilizaba como para vaciar el váter. Es que no entiendo esto. No sé si era que no funcionaba la cisterna, pero ¿por qué no utilizas agua? Qué raro. Era raro, sí, o sea, cero Pero bueno, es sentido. lo menos raro. Sí. Y en el transportín del perro también había restos del cuerpo. Y en la habitación de Alberto, sí que es que era una habitación completamente normal, no era como otros sitios que ya te puedes imaginar que es una persona más turbia o lo que sea. No, era una habitación normal. Normal y corriente. Sí, una cama, un armario, un escritorio. Sí, no tenía nada extraño, ni pósters raros, ni cosas satánicas. Bueno, pues entre todo esto deciden avisar a una vecina que estaba por allí a preguntarle si ha visto algo, si ha escuchado, y le dicen eso, si había escuchado algo la noche anterior. Y ella dice que no, que la verdad que no pasó nada extraño esa noche, que solo escuchó que alguien dejó la basura en la puerta, porque como tenían portero, ellos colocaban la basura en la puerta y luego ese portero recogía cada basura que dejaban los vecinos y se la llevaba como al cubo de las basuras. Vale. O sea que era muy cómodo realmente para ellos, porque al tener portero como que les hacía todas las tareas. Ya. Que ya digo, no hablamos de un barrio malo, hablamos de un barrio bueno. Por eso muchas veces se cree que estas cosas solo pasan en los peores sitios. Y no para nada. Bueno, pues entonces aquí van al cuarto donde se guardan las basuras, que es donde reúne el portero toda la basura de todos los vecinos y van a inspeccionar lo que había dejado, que ya te adelanté que también había en los contenedores próximos. Sí, no, sí. Pero bueno, aquí es cuando ya miran directamente lo que hay allí. Y encuentran varias bolsas con restos, que los llevan al laboratorio para que se puedan analizar. Vale, y bueno, tampoco había mucho que analizar, entiendo yo. A ver, ya sabían lo que era. Claro. Pero bueno, y aquí es cuando llega la policía científica
Y claro, los policías que ya estaban allí tienen que preparar psicológicamente a su equipo para lo que van a ver. Porque claro, van a tener que lidiar con esta escena y la va a tener que ver más gente. Y si a este policía le impactó, imagínate al resto. A ver, es que ya digo, yo creo que a eso nunca te acostumbras. No, claro que no. No, ni de broma. Y menos si es que no te lo esperas y te lo encuentras. Claro. Bueno, y otro detalle importante, que realmente los vecinos ni nadie se percató de todo esto, era que la casa tampoco olía mal, por eso decía que al entrar no olía mal, porque realmente los restos llevaban muy poco tiempo allí, entonces no le había dado tiempo a nada a pudrirse ni nada. No, y había cosas en la nevera, había muchos restos que estaban en bolsas de basura, que entiendo yo que ya estaban fuera de casa, con lo cual ya no daban un mal olor. Exacto, ya, exacto. Entiendo. Entonces los que se habían desechado estaban en bolsas de basura, entonces como que no le había dado tiempo a todo eso. A dar mal olor. Sí. Y mientras tanto, pues evidentemente la policía se lleva a Alberto para interrogarlo y se lo llevan al furgón que tienen debajo de su casa cuando llega la policía. Bueno, pues aquí Alberto decide hablar. Le empiezan a preguntar qué ha pasado, qué no sé qué, y él empieza a decir cómo mató a su madre. Y dijo que sí, que había sido él, pero sin que nadie le preguntase. Ya. En plan, ahora mira, ya que decís, maté a mi madre. Es fuerte. Sí. Y otro detalle súper fuerte es que le dio de comer al perro. O sea, el perro se comió a su propia dueña. Es que te iba a decir, cuando dijiste lo de que habían aparecido restos humanos en el transportín, yo dije, va, fijo, el perro comió algo. Y luego entró en el transportín. Pero los había utilizado, que es peor. Ya. Sí. Bueno, pues el chico, evidentemente, lo llevan a comisaría y lo investigan. Y aquí se supo que él hacía rap. Y que algunas frases que cantaba eran: enamoro a lo Tiziano Ferro, pillo el ferry y te dejo a cero, cocinando ternera para perder la cordura, pollo dulce y mente dura, no existe cura para mi locura. A ver, es turbio. Ay, Dios. Ya, cocinando ternera para perder la cordura. Y ya solo esas barras te mereces estar en la cárcel. Sí, un poco sí. Pero es que encima, con el contexto... Ya. No es el mejor contexto. Y no existe cura para mi locura, ya también es un poco literal, sí. Y realmente fue súper complicado saber por qué había muerto María Soledad, porque solo había trozos de su cuerpo, entonces claro, hacer la autopsia a esto es complicadísimo, pero como es verdad que tenía la cabeza entera, se pudo analizar que tenía varios golpes en la cabeza. Vale, o sea, la forma en la que murió. Claro, pudieron intuir que todo había comenzado con una discusión. Y se sabe después porque su hijo lo contó. Vale, que luego cuento por qué empezó todo. Pero que vamos, que fue él que la golpeó y la mató. Y también se analizaron como un poco todas las divisiones que había en el cuerpo, encontrados con... Sí, como cortes y cosas así. Se encontró un serrucho y se supo que había sido con esto con lo que se había hecho. Que eran cortes súper bestias. Bueno, pues el caso es que al tomarle la primera declaración le encontraron unas manchas rojas que tenía alrededor de la boca, de sangre. Entonces le hicieron un frotis y aquí se pudo saber que tenía en la boca restos del cuerpo de su madre. Por eso es lo que te decía, que confirmaba que efectivamente era verdad lo que les había dicho en el furgón. Ya. De que se había comido a su madre. Qué fuerte. Sí. Y luego te diré su teoría también. Bueno, en fin. Entonces recrearon un poco los hechos para ver lo que había pasado allí y los agentes que habían llegado, los dos primeros, Ezequiel y su compañero, tuvieron que volver al piso con la jueza y con varios policías para como explicarle dónde habían encontrado cada parte de los restos. Y uno de los policías que ya había estado allí, durante esta recreación, o sea, la situación le superó tanto que llegó a vomitar y necesitó ventilarse por todo lo que vio. Normal, ¿cómo lo vas a vomitar con toda esta barbaridad? Es que no puede ser nada fácil. Bueno, pues el juicio empezó el 19 de abril del 2021 y cuando le preguntaron, esto era lo que te decía, por qué había matado a su madre, Alberto dijo que su madre Soledad tenía problemas con la bebida, sobre todo desde que había muerto su marido. Vale. Entonces como que tenía un problema con la bebida y él estaba harto de que su madre fuese así y que le mintiese con que no había bebido. Y que en más de una ocasión había tenido peleas con ella. Y ella estaba harta, de que tú te drogaras todo el rato. Es que no sé si era verdad que bebía o no, pero si bebía a lo mejor era para no soportar a su hijo. Digo. Y además que el hijo también se drogaba. O sea que tampoco es que tú puedas hablar de comportamiento modélico. Es que a ver. Sí, pero claro, para él
ya no era la ofensa de que ella bebiese, sino de que le mintiera. Ya. Como que le dolió tanto que le mintiera y era una falta de respeto para él. Vaya desubicado. Sí, pues la situación había sido la siguiente. Ellos habían desayunado y de repente, por cualquier tontería, empezaron a discutir. Bueno, pues todo se salió de control cuando él fue hacia ella y la sujetó con un montón de rabia por el cuello y de pronto escuchó voces que le dijeron que la tenía que matar. Y claro, para acabar con su vida, apretó fuertemente con las manos hasta estrangularla y le causó una muerte por asfixia. Que esto aparece así, tal cual, en la sentencia del caso. Pero las voces no pararon ahí y le mandaron que le cortase en partes. Y después de eso, Alberto dijo no acordarse de nada, que tenía lagunas mentales, pero que lo sentía muchísimo. Y más tarde movió el cuerpo hasta una de las habitaciones, hasta la habitación de su madre, con el objetivo de que este cuerpo desapareciera. Entonces empezó a descuartizarlo usando la sierra de carpintero y 2 cuchillos de cocina que tenía allí. Y una vez cortado, se alimentó de él durante al menos unos días. Dios. Y otro de los restos los almacenó, como ya dije antes, en tuppers de plástico en la nevera, mientras que el resto los tiró a la basura. Y también contó que a veces se comía los restos de su madre de forma cruda y otras veces se los daba al perro. Qué animalada, ¿eh? Sí, y la policía dijo que esta conversación para él había sido como una conversación normal, que su actitud era de frialdad absoluta. Normal, o sea, es que él lo tendría como súper normalizado, pero... Sí. Y resultó probado que sí se drogaba y que además bebía. Vale. Así que no eres el mejor para hablar de esto. Y en el juicio contó que su madre tenía problemas muy graves de espalda, que le dolía muchísimo y que casi no podía moverse. Y que nunca le habían concedido la minusvalía por esto. Entonces que al final cuidarla se había convertido en una carga tan grande que de alguna manera esto como que justificaba lo que había hecho. Wow. Sí. Y a la pregunta, que esto es interesante, de por qué se la había comido, dijo que, porque realmente dentro de la gravedad del caso esto es lo más fuerte, Sí. pues su respuesta fue aún peor. Dijo que no entendía como tanto revuelo de la gente, que no le parecía algo tan extraño, porque en otras culturas y tribus esto se hacía desde siempre, que es una práctica ancestral y que simplemente era una forma de deshacerse del cuerpo. Vale, claro, comerte a tu propia madre, la cual acabas de asesinar. Entiendo que es como súper habitual. Y dijo, al final nada se tiene que tirar. Sí. Qué heavy. Sí. Y esa frase, que puede parecer absurda o sin sentido, era para él como un mantra. Como Qué que no le heavy. gustaba tirar nada, porque de hecho en su habitación encontraron un cartel pegado a la pared que decía, aquí no se tira nada. Qué fuerte. Ya, no se sabe si esto era algo que le vino porque su madre solía decírselo o si él llegó a adoptarlo como una especie de regla de vida, ¿sabes? Hombre, pero... A Pero ver, lo a mí tenía no me... muy interiorizado. Pero yo no tiro comida, tampoco nunca. Pero es que no asesino a mi madre y luego me la como. No sé si me explico. ¿Sabes? Como que yo creo que igual no es tan literal la frase. Ya. Es que Sí, digo, se me eso es ocurre de verdad, repente. Pero es verdad que lo tenía interiorizado porque él no tiraba nada, ni objetos, ni el cuerpo de su madre. Pero como que era algo que hacía rajatabla, entonces como que le pareció que hay... Sí, a ver, es terrible, no hay que intentar razonarlo. Bueno, pues explicó que una vez su madre había muerto, véase, la había matado, Sí. y sabiendo que la policía acabaría encontrándolo, no supo qué hacer. Así que simplemente pensó, ¿por qué no? Y esa fue su respuesta literal, ¿por qué no hacerlo? Y hablaba pues, con una frialdad que daba miedo. Flipo. Sí. No, claro, no encontró ningún motivo para no comerse a su madre. Exacto. Flipo. Sí, así. Bueno, pues durante el juicio, los psicólogos que lo evaluaron dijeron que aunque parecía vivir en su propio mundo y mostraba muchísima falta de empatía, como que no veían que tuviese ningún trastorno mental que justificara que no se le pudiese responsabilizar por lo que había hecho. O sea, lo consideraban plenamente consciente de sus actos. Vale. Y dijeron que no tenía delirios, no estaba desconectado de la realidad, su forma de pensar era como muy organizada y contaba todo lo que había hecho con una tranquilidad casi inhumana, sin mostrar culpa ni emoción. Sin embargo, en un momento dado, Alberto empezó a decir que desde hacía tiempo escuchaba voces en su cabeza que le decían que tenía que hacer cosas malas, y esto llamó muchísimo la atención porque desde que había empezado la investigación en 2019 hasta 2021 nunca había hablado de esto antes.
Es verdad que la sentencia sí que recoge esto, como te decía antes, pero como que fue en 2021, ya en el momento del juicio. Ya. Pero no durante todo el proceso ni todo, hasta que llegó el juicio. Entonces, después de una evaluación detallada, la jueza y todos los jueces del caso concluyeron que lo que decía Alberto era mentira y que solo buscaba manipular la situación. Vale. Entonces, finalmente fue declarado culpable de la muerte de su madre y de todo lo que le hizo después. Aún así, existe como un pequeño punto que deja una duda abierta, porque se sabe que en el pasado Alberto había estado ingresado durante varias semanas por un episodio delirante. Y aunque sí que es verdad que en este caso no se encontró un trastorno evidente, ese antecedente como que deja sitio para algunas preguntas sin respuesta. Y al final, ya te digo, fue condenado por los delitos de homicidio con agravante de parentesco a 15 años de prisión. Y también por el delito de profanación de cadáver, que la condena subió a 5 meses más, simplemente. Vale. Que es de risa también. Que por profanación del cadáver tengas 5 meses de cárcel. En verdad, sí. Y fue condenado también a indemnizar a su hermano con 60.000 euros. Vale. ¿Y por qué al hermano? Porque era la persona, el familiar que estaba vivo. Ya. Y alguien tenía que pagar. A ver. Ya entiendo, sí. Vale. Pues el acto de arrepentimiento de él fueron unas cartas que escribió a la mejor amiga de su madre, la misma persona que había ido a la comisaría para denunciar la desaparición. Y en esas cartas le decía que lo sentía muchísimo y que echaba muchísimo de menos a su madre. Esto fue mucho más tarde. Y dijo: acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones. Solo una calada de un porro vale para que tenga visiones y oiga voces. No vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoias. Y el abogado también dijo que durante el juicio no se pudo demostrar la inestabilidad mental y los trastornos de Alberto, y quiere como que se valore su condición y que cuando finalice su pena lo valoren especialistas y determinen si puede quedar libre o no. Vale. Y dijo eso, pues que estaba como drogado y que no era la manera de tratarlo. Dentro de la cárcel. Sí. Vale. Ya, a ver, jolín, claro, es que yo qué sé. Sí, y con lo fuerte que es todo esto, me parece como que no se ha investigado mucho sobre el tema. O sea, realmente es un caso que tampoco era tan conocido. No, la verdad que no, porque, o sea, vale, yo no conozco ninguno, pero ocurrió hace muy poco y es algo Sí, muy heavy. Muy heavy. Como para que al menos la mítica noticia que salta en todas partes. Es que un caníbal, realmente. Claro. Y todo un barrio tan exclusivo, que es fuerte. Igual van por ahí los tiros, porque no se conoce tanto. Ya puede ser. Y bueno, pues hasta aquí el caso de hoy. La verdad es que como que cuesta digerir un montón lo que pasó. Que más allá del morbo, de los detalles duros, como que hacen pensar este tipo de historias en lo frágil que puede ser todo. Y que realmente no está muy claro si ha sido realmente que tenía una enfermedad mental o no. Pero se quiere creer que no porque en su momento se investigó y se llegó a la conclusión de que no. Ya. Pero no lo sé. Pero bueno, aún así. No lo sé, Es no muy lo heavy. sé. Yo no quiero arriesgarme a dar mi veredicto. Y bueno, pues si os ha gustado, compartir el episodio, dejadnos una valoración y simplemente podéis recomendárselo a alguien para que a alguien que le gusten estas historias. Y no hace falta que se recomiende este podcast. Ya hay este demasiada, capítulo no. hay demasiada gente que va a acompañarnos al infierno. Bueno. Suficiente gente. Pues nada, nos vemos el lunes y en el próximo capítulo, que ojalá sea un poco más ligerito. Un poquitín más ligerito puede. Igual no de 1 hora y media. Es fuerte, ¿verdad? Sí, es heavy. Pero es más heavy que dure 1 hora y media. Sí. En plan, wow. Es que yo traje un caso muy largo y tú trajiste un caso muy largo. ¿Qué le hacemos? Eterno. Que nos lleven presos. Sí, se han dormido por el camino. Y nada, hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Chao.